los 60 años de nuestra institución, que fueron a principio de año, y hemos estado todo el año celebrando con diferentes charlas, y bueno, si Dios quiere, con algún encuentro presencial a fin de año. Vamos a presentar formalmente a Rebeca, aunque todos la conocemos y la admiramos. La magíster Rebeca Anijovic es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, docente del posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, directora del Profesorado Universitario en la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en instituciones educativas de muchos países de Latinoamérica, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, consultora en el área de educación de UNICEF, Argentina, formadora de docentes en todos los niveles educativos y autora y coautora de libros referidos a didáctica, a la evaluación y a la formación docente, como La práctica como eje de la formación, o Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, La evaluación como oportunidad, El sentido de la escuela secundaria y Formar en la práctica reflexiva, y además es investigadora en la Universidad de Buenos Aires. De modo que es un honor recibirla. Buenas tardes, Rebeca. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Felicitaciones por los festejos, que siempre es bueno que una institución crezca y siga cumpliendo años. Así que felicitaciones y gracias por invitarme. Cuando quieras, puedes comenzar. Yo sigo admitiendo, ahí ya estamos. Puedes comenzar. Vamos a hacer la exposición de Rebeca y luego un periodo breve para alguna consulta o pregunta, si te parece. Con mucho gusto. Yo voy a compartir una presentación. Perfecto, perfecto. Me esperen un segundito que la ruedita da vuelta mientras piensa. Ahí, ¿ustedes ven bien? Sí, ahora estamos viendo muy bien. Genial. Bueno, el tema para el cual me han invitado a compartir tiene que ver con la evaluación, con esta idea de cambiar la mirada sobre la evaluación. Y lo primero que quiero hacer es tomar algunos puntos de partida, sin hacer un análisis exhaustivo, pero tomar algunos puntos de partida. Y me encanta a mí empezar con el humor, ¿no? Ustedes podrán ver aquí distintas maneras en que los humoristas, pedagogos, ¿no? Toman esta idea de la evaluación, ¿no? En el sentido de la complejidad, del impacto que tiene, de la cantidad de perspectivas desde las cuales uno puede mirar, desde los actores involucrados, ¿no? Mucha complejidad alrededor del tema, y algunos como hitos, ¿no? Que nos permiten algo así como ver qué queremos dejar atrás en el campo de la evaluación. La primera idea que venimos conversando hace bastante, esa idea de que cuando uno habla de evaluación, a nadie le gusta, nadie sonríe, nadie está feliz, nadie nada. Todas las asociaciones en general al campo de la evaluación, porque está muy asociada a la prueba y al examen, y en general, bueno, nadie quiere pasar por esas situaciones, entonces partimos, digamos, uno diría, empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Cuando hablamos de evaluación. Rebeca, perdón, te interrumpo un segundito para pedirle a todos que por favor silencien sus micrófonos mientras Rebeca habla, si no tenemos ningún ruido o interferencia. Gracias. No hay problema. Yo no los veo, así que cualquier cosa me quería pedir esto, así evitamos. Perfecto. Les decía entonces que
esos puntos de partida con frases que simbólicamente, ¿no?, representan esa practicamos para el examen, ¿no?, en esa clara división entre la enseñanza y el examen en realidad, esa disociación, esa puesta en valor de lo que más vale finalmente es el examen y ese corrimiento muchas veces del eje de la enseñanza al eje de la evaluación. Obviamente venimos de sistemas educativos que fundamentalmente se diseñaron para conservar y reproducir conocimientos, con lo cual una evaluación coherente con ese diseño original tiene que mostrar cuánto un alumno es capaz de reproducir un conocimiento, ¿no? También hemos venido, digamos, siguiendo en realidad la cantidad de innovaciones que hay en el campo de la enseñanza que no se corresponden de la misma manera en el campo de la evaluación. Es decir, hoy vemos muchas innovaciones, muchas estrategias, metodologías nuevas en la enseñanza y eso mismo no está suficientemente representado de la misma manera en el campo de la evaluación. También, mirando la formación de los futuros maestros, donde la evaluación siempre ha tenido poco lugar, a veces porque estaba incluido como un último tema dentro de una materia, como la didáctica o teorías de la enseñanza, y ustedes saben que lo que está a lo último generalmente es en octubre, noviembre, y generalmente hay poco tiempo para trabajar sobre eso. Pero también en aquellos espacios de formación donde la materia evaluación es una materia, también se registran mucho desarrollo conceptual, teórico sobre otros enfoques de evaluación, pero poca práctica de estudiantes de institutos de formación docente, siendo evaluados con prácticas de evaluación no tradicionales. Ustedes saben que eso tiene, en la investigación hay muchísimo trabajo de campo hecho mostrando la dificultad que tiene un docente que no experimentó en su biografía escolar situaciones de enseñanzas alternativas, de evaluación, perdón, alternativas, y que tampoco en su proceso de formación fue evaluado él o ella de esa manera, y entonces la dificultad de poner en práctica esas prácticas diferentes de evaluación. Y en ese sentido, digamos, la necesidad de recuperar esas huellas de la biografía escolar para poder contrastarla, no solamente conceptualmente, sino desde la práctica, con otros modelos y alternativas, y por supuesto también la presión de familias y autoridades sobre la calificación, ¿no? La calificación con el peso que sigue teniendo, y que desde la perspectiva en que yo voy a plantear el cambio de mirada de la evaluación, no estoy planteando dejar de calificar, porque eso por ahora no es algo que esté sucediendo o que va a suceder próximamente, sino en todo caso cómo hacer una transición y un pasaje donde la certificación venga de un recorrido y no exclusivamente del momento de cierre o de un examen final. También en esta historia, digamos, la evaluación ha contribuido a construir aprendizajes frágiles, ¿no? Esos que, como Perkins también los definió, se aprenden, se aprueban y luego se olvidan. Y en ese sentido, no solo la enseñanza es responsable de aprendizajes frágiles, sino también las formas que tenemos de evaluar a los estudiantes. Eso, digamos, para ver de dónde venimos, y obviamente de dónde venimos tiene que ver con un contexto, y no pretendemos hacer un análisis crítico de ese contexto de dónde venimos, pero sí entender para poder pensar entonces hacia dónde vamos. Y allí tomar la idea, digamos, de entender a la evaluación como una oportunidad para que los estudiantes muestren lo que saben, ¿no? Y muestren lo que saben en el mejor de los sentidos, muestren lo que han aprendido, lo que han logrado, lo que han avanzado.
estudiantes que puedan reconocer cuáles son, sus fortalezas y sus debilidades en tanto estudiantes, y que puedan dar cuenta, mostrar, hacer visible, no solamente qué aprenden, sino cómo lo aprenden, ¿no? Y aquí van a intervenir, digamos, los conceptos que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía, los procesos de autorregulación, de corregulación para lograr estudiantes más autónomos. En ese cambio que estamos propiciando para mirar la evaluación desde una perspectiva más formativa, tenemos, diría, a partir de la pandemia, legitimado el concepto de evaluación formativa, que era tal vez uno de los tantos obstáculos para llevar adelante evaluación formativa, que nunca había espacio ni tiempo, porque lo único que había que mostrar era una calificación. Y entonces el año pasado, en general en Latinoamérica, aparecen a través de las políticas públicas este concepto de evaluación formativa, que no es un concepto nuevo, como ustedes saben, desde la década del 60, conscriben, entre otros expertos, que ha tenido un altísimo desarrollo en el campo teórico, en el campo de la investigación, pero poco ingreso a las aulas, ¿no? Y de algún modo, cuando el año pasado se legitima la evaluación formativa, pasaron, digamos, fenómenos, uno diría, curiosos, interesantes, desafiantes. Nosotros hicimos un pequeño trabajo de campo preguntándole a unos 400 profesores qué es la evaluación formativa, y les diría que tuvimos, no voy a decir 400 respuestas diferentes, pero un número altísimo de respuestas diferentes, porque la palabra era muy conocida, la palabra evaluación formativa, pero cada uno le atribuía distintos significados a la definición. Después, por supuesto, distintos significados a cómo se hace, a cuál es el recorrido, cuál es el proceso. Para poner algunas ideas en común, cuando nosotros hablamos de evaluación formativa, hablamos de, en principio, cambiar la forma en que se organiza el trabajo en las aulas, en pensar cuáles son las oportunidades que vamos a generar para que esa evaluación tenga espacio y tenga tiempo, y cómo esa evaluación formativa es coherente con los enfoques más activos de aprendizaje, con las tareas más auténticas, ¿no? Cuando uno piensa en evaluación formativa, piensa en trabajar por proyectos, en trabajar por problemas, por preguntas potentes, por hipótesis, no está pensando en una clase expositiva como enfoque activo o metodológico de enseñanza. La evaluación formativa da información no solo a los estudiantes, sino fundamentalmente, o además de los estudiantes, a nosotros como docentes, para poder reflexionar sobre nuestras propuestas de enseñanza, además de poder ofrecer mejores retroalimentaciones y mejores orientaciones a nuestros estudiantes. La evaluación formativa nos lleva a, de alguna manera, desafiar a que los estudiantes hagan visible aquello que aprenden y el modo en que lo hacen. Y la evaluación formativa también nos lleva a considerar cómo vamos a acompañar a cada uno de nuestros estudiantes con trayectorias bien diversas como las teníamos antes de la pandemia y continuamos con esa diversidad de trayectorias. Entonces, hablamos de una evaluación formativa que tiene que, de alguna manera, empoderar a los estudiantes para lograr, uno diría, ese horizonte que es aprender a autorregular sus aprendizajes. ¿Qué significa esa capacidad de autorregular? Bueno, la capacidad para planificar, monitorear cómo un estudiante va avanzando, qué estrategias está usando, con qué obstáculos se encuentra, ¿no? Pero ese monitoreo, esa planificación hecha por el propio estudiante, ¿no? En ese darse cuenta cómo está haciendo ese recorrido, cómo está aprendiendo. Casi diría lo contrario,
otra vez aquí al humor, ¿no? Espero que todos ustedes sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores y que hagan exactamente lo que yo digo. Porque hay algo también en esa capacidad de autorregular de los estudiantes que implica que nosotros tenemos que aprender a soltar esa beta que tenemos los docentes, diría, más controladora, más central. Como siempre, para mí hay una expresión que me dijo una maestra hace ya un par de años. Nosotros tenemos estudiantes senio-dependientes, ¿no? Y de alguna manera estimulamos con más conciencia, con menos conciencia, un alto grado de dependencia, ¿no? Entonces, para pensar en la evaluación formativa, también creemos que hay algunas condiciones de aula y obviamente condiciones institucionales, que significa promover una cultura, en principio, de aprendizaje colaborativo. No se puede aprender solo, de manera individual, necesitamos aprender con otros, el mundo demanda de nosotros el trabajo con otros, entonces el aula tiene que ser un espacio de aprendizaje colaborativo, un espacio donde haya tiempo para pensar en cómo se está aprendiendo, en cómo es ese recorrido, y no solamente en la producción final o la calificación. Una cultura de autonomía, justamente para salir de ese modelo de tanta dependencia, de respeto por el otro en términos de poder, por ejemplo, resolver un problema de manera distinta y entender que hay distintas maneras de resolver los problemas o que hay distintas maneras de abordar un texto, que no hay la mía es mejor que la del otro, ¿no? Cómo generamos ese clima que permita que las ideas diversas, contradictorias, formen parte de lo que ocurre dentro del aula, una cultura de seguridad y confianza para poder decir, no sé, necesito ayuda, me equivoqué, ¿no? Y que eso forme parte de la vida cotidiana, que no estigmatice a nadie, que no deje afuera, que no excluya a nadie, y de un alto grado de protagonismo de los estudiantes, apropiándose de sus procesos de aprendizaje y de sus procesos de evaluación, de alguna manera saliendo de esa idea que vengo compartiendo hace mucho tiempo de ajenidad, ¿no? Del estudiante siente que la evaluación no es algo que tenga que ver con él, que es algo nuestro, de los profesores, de los maestros, no de los estudiantes. También el campo de la investigación, en particular de la evaluación formativa, que es la que se lleva adelante fundamentalmente en las aulas, ¿no? Requiere del aporte de las teorías del aprendizaje y de las teorías de la motivación, ¿no? De las teorías del aprendizaje, porque nosotros para poder evaluar bien necesitamos entender cómo aprenden los estudiantes, cómo se produce el conocimiento en los estudiantes, ¿no? También necesitamos algo así como ser consciente de qué instrumentos nos van a permitir encontrar las mejores evidencias de los aprendizajes de los estudiantes, y que si usamos, por ejemplo, preguntas de verdadero y falso, eso se corresponde a un tipo de teoría del aprendizaje, ¿no? Y eso nos va a dar un tipo de evidencia de aprendizaje de los estudiantes. Y obviamente también necesitamos un proceso de interpretación que le dé sentido a la evidencia, ¿no? Por ejemplo, ¿me importa solo cómo resolvió el problema? O sea, el número final, o me importa el proceso que hizo, los cálculos que hizo, las reflexiones, el recorrido que hizo. Les decía que también nos importan las teorías de la motivación. Ustedes verán abajo investigadores que trabajan con estos temas, ¿no? Planteando que si las propuestas de aprendizaje, digamos, que nosotros les ofrecemos a los estudiantes son interesantes, ¿no? Son desafiantes, seguramente las propuestas de evaluación van a ser más significativas para los estudiantes, ¿no? En términos motivacionales, un estudiante
va a querer saber si avanzó, si pudo resolver esa propuesta interesante y desafiante que le hicimos acerca de, por ejemplo, cómo intervenir en una comunidad cercana a su escuela para mejorar la nutrición de los chicos que van al club del barrio. Y eso, en términos motivacionales, tiene que ver con la propuesta de enseñanza planteada por los profesores y obviamente en coherencia con las propuestas de evaluación. ¿Cuáles son las prácticas entonces que para que esta evaluación formativa se instale creemos que hay que desarrollar, hay que enseñar, hay que promover prácticas de autoevaluación, prácticas de aprender a recibir retroalimentación y saber qué hacer con esa retroalimentación, y prácticas para aprender a ofrecer retroalimentación a los pares. Entonces, voy a compartir ejemplos de cada una de estas prácticas, sabiendo que son prácticas que hay que enseñarlas porque son nuevas. Enseñarlas significa que hay que mostrar ejemplos, que hay que explicar el sentido, el para qué, el por qué, que hay que modelar mostrando cómo se usan, que hay que despegar estas prácticas de asociarlas a la calificación y que hay que sostenerlas en el tiempo. Estas prácticas, si yo las voy a hacer 3 veces en el año, seguramente no van a impactar, no van a cambiar nada en las prácticas de evaluación, pero si las sostengo sistemáticamente, no solamente yo, sino el conjunto de docentes de una institución, seguramente vamos a cambiar la mirada sobre la evaluación. Este es un primer ejemplo de autoevaluación con 4 preguntas: ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Por esas preguntas, si yo las respondo sin ningún criterio de referencia, las voy a contestar en función de, bueno, mi estado de ánimo, cuán alta o baja está mi autoestima, ¿no? ¿Estoy haciendo bien? Me parece que estoy haciendo bien todo o nada. Entonces, estas prácticas de autoevaluación tienen que estar referenciadas a haber compartido con mucha claridad los objetivos de aprendizaje, lo que los estudiantes tienen que lograr, obviamente en un lenguaje accesible a los estudiantes, y también a partir de transparentar los criterios de evaluación, ¿no? Esa pregunta de qué importa mirar de la producción y de los desempeños de los estudiantes. Otro ejemplo, ¿no? Después de leer mi producción, por ejemplo, si fuera una producción escrita, selecciono algo que me gusta, busco recursos que puedo utilizar para mejorar, me propongo revisar, necesito ayuda, y otra vez para esto necesito criterios para poder mirar mi producción, y ver dónde está, dónde estoy. Preguntas para reflexionar: ¿qué aprendiste en esta unidad, en este proyecto? ¿Cómo sabes que aprendiste? Porque esta es la pregunta tal vez más importante, porque muchas veces el que aprendiste es discursivo, y aprendí las fracciones, porque es lo que estuvieron trabajando en el aula, pero la pregunta fundamental es ¿cómo sabes que aprendiste las fracciones? ¿No? Y ahí es donde esa pregunta nos lleva al desarrollo de esas habilidades metacognitivas del aprender a aprender. ¿Y qué te ayudó a aprender? ¿No? Para hacer visible ese cómo llegó a aprender lo que aprendió. Entonces, estos ejemplos son de prácticas de autoevaluación. Vamos a ver las prácticas que tienen que ver con la retroalimentación, y eso tiene que ver con aprender a qué hacer cuando recibo retroalimentación, para también aprender a ofrecer retroalimentación. Entonces, en principio, ¿cómo caracterizamos? Porque nosotros venimos de hacer retroalimentación en la evaluación tradicional, pero una retroalimentación básicamente llamada correctiva, decirle al estudiante, está bien, está mal, aprobaste, no aprobaste, fundamentalmente a eso se la llamaba retroalimentación, unidireccional, solo le informo al estudiante acerca de... Desde la concepción de la evaluación formativa estamos hablando de una retroalimentación formativa. En principio no es unidireccional, sino es de diálogo, de conversación
con el estudiante, oportuna en términos de el tiempo, el espacio, o sea, hay un tiempo para ofrecer esa retroalimentación, para conversar con el estudiante o para escribir una retroalimentación, constructiva en el sentido de mirar lo que el estudiante está logrando, mirar lo que está avanzando para poder, obviamente, continuar, ¿no? Alentadora, en el sentido de estimular al estudiante para que siga en esa idea o en esa imagen de una escalera, ¿no? Subiendo un escalón más en términos de sus aprendizajes, focalizada, porque nosotros podemos a veces sin querer sobreabundamos en retroalimentación y es bastante difícil administrar mucha cantidad de retroalimentación y hacer algo con toda esa retroalimentación recibida. Sumando además a docentes que en muchos casos tenemos muchos estudiantes y entonces escribir, por ejemplo, un texto narrativo de una carilla para cada estudiante con un número alto es bastante complejo. Entonces vamos a apelar a la idea de focalizar, de elegir algunos aspectos centrales para ofrecer retroalimentación y esos aspectos, por supuesto, están vinculados a los objetivos que hay que alcanzar y a los criterios de evaluación. ¿Qué modos y medios estamos usando, venimos usando, digamos, desde que comenzó la pandemia, en las modalidades híbridas, ¿no? Venimos usando, como decimos, un poco de todo. Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, videollamadas, llamadas telefónicas, preguntas orientadoras como modo de ofrecer retroalimentación, videos explicativos, por ejemplo, cuando las dudas son generales, grabar algunas cápsulas muy breves con explicaciones generales, que el estudiante la puede volver a ver la cápsula tantas veces como la necesite. Algunos videos explicativos anticipando, ¿no? ¿Vieron cuando uno les propone hacer algunas actividades asincrónicas y les explica, ojo, tengan cuidado, cuando abran el texto se van a encontrar con tal o cual dificultad, y entonces uno anticipa y obviamente la posibilidad de que el estudiante otra vez pueda recurrir tantas veces como necesite a mirar esas cápsulas breves con esas informaciones, esas anticipaciones. Por supuesto, las valoraciones positivas, las valoraciones que reconocen lo que el estudiante hace bien, sus fortalezas. Ofrecer ejemplos concretos, ¿no? Para modelar, por ejemplo, para corregir determinados errores, y acá hablo de la retroalimentación que es más correctiva, ¿no? Por supuesto, el uso de códigos de corrección de colores, ¿no? Muchas veces corregimos directamente el error, pero otras veces marcamos el renglón donde el error está y el estudiante lo tiene que buscar, ¿no? Hay como distintas maneras de usar los códigos de corrección y, por supuesto, la posibilidad también de hacer correcciones grupales sincrónicas a través de distintas plataformas. Entonces, estamos hablando de una retroalimentación que básicamente ofrece descripciones del trabajo de los estudiantes, ofrece preguntas, propone revisiones, valoraciones, ofrece sugerencias, ofrece orientaciones, con toda la intención de ayudar al estudiante a darse cuenta, a ser consciente, a ser visible el modo en que está aprendiendo. Entonces, para estos modos de aprender a retroalimentar, a recibir retroalimentación y a dar retroalimentación, también usamos algunos instrumentos, por ejemplo, protocolos, y yo voy a compartir con ustedes algunos protocolos a modo de ejemplo. Por ejemplo, que claramente es un protocolo entre pares. Fíjense, con 3 preguntas muy concretas. ¿Qué aspectos valorás del trabajo de tu compañero o de tu compañera? Y obviamente los aspectos a valorar, otra vez teniendo al lado esos criterios de evaluación, con una lista de cotejo, con una rúbrica.
¿Qué ideas comparten entre tu producción y la de tu compañero? Es encontrar algo común. ¿Qué parte del trabajo de tu compañero es novedoso y podrías incorporarla en tu trabajo, ¿no? Este es un claro protocolo de aprender entre pares. Segundo ejemplo, también entre pares, bien gráfico, ¿no? Fíjense, si estuviéramos aquí, por ejemplo, con borradores de un ensayo, ¿no? De un texto escrito, nos vamos a sentar uno frente a otro, vamos a leer, yo voy a leer, por ejemplo, los borradores de María, María va a leer los míos, y después tengo yo 5 minutos, después de leer el borrador, para ofrecerle comentarios a María, sugerencias sobre su borrador, y ella sobre el mío, por supuesto, y después hacemos una segunda ronda. Yo voy a cambiar, voy a salir de María y voy a ir a Virginia, y Virginia va a hacer el mismo intercambio conmigo. Y después puedo hacer una tercera ronda. Cada ronda puedo, si quiero, definir un aspecto. En la primera ronda vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el uso de las fuentes de información, el citado, la bibliografía. En la segunda ronda vamos a mirar los argumentos, ¿no? Esa idea de lo que vamos a producir al final del recorrido, que es el proceso de autorregulación, que no se produce si no hay procesos de corregulación, es decir, procesos de trabajo entre pares. Este protocolo, que seguro lo conocen, hace muchísimo que lo venimos compartiendo, esa idea de seguir haciendo algo que está bien, empezar a hacer algo que hasta ahora no hemos hecho y revisar algo que obviamente no está bien. Otro ejemplo entre pares, nosotros venimos haciendo algunas prácticas de estas bien interesantes. Tengo un grupo de 4 estudiantes que han hecho 4 trabajos, les ofrecemos 4 retroalimentaciones, solo que no les decimos qué retroalimentaciones de quién. Entonces los estudiantes tienen que leer las 4 producciones y leer las 4 retroalimentaciones y ver cuál corresponde a quién, y ahí están también practicando esta idea de retroalimentación entre pares, recibiendo y ofreciendo. Las rúbricas, por supuesto, que también las conocen, solo quiero sumar a las rúbricas habituales que arriba de toda la rúbrica tiene que tener el propósito, el objetivo, la meta de aprendizaje. Por supuesto, esto es un pedacito de rúbrica. Fíjense que abajo la rúbrica tiene un espacio para que el profesor ofrezca retroalimentación, también para que los estudiantes o el estudiante que completó esta rúbrica pueda ofrecer comentarios o preguntas o dudas. Y fíjense que a la columna de la derecha puede estar la retroalimentación de un par también, ¿no? Este es como, si uno dijera, un modelo completo de uso de la rúbrica junto con la retroalimentación y el trabajo entre pares. También los tickets de salida, que fundamentalmente son de retroalimentación para nosotros los docentes, pero que debieran impactar después en los estudiantes, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo. ¿Qué conexión hiciste hoy que te hizo decir, ya entendí? Describí cómo resolviste el problema en el día de hoy. Algo que realmente te ayudó a aprender en el día de hoy fue, y fíjense que si esto es anónimo y yo junto todas las respuestas de los estudiantes, al día siguiente voy a clase y digo, miren, leí todos los tickets de salida y me di cuenta que la forma en que ustedes resolvieron los problemas hoy fueron estas y estas. Me di cuenta, o ustedes me hicieron notar que aprendieron mejor cuando, por ejemplo, trabajamos con ejemplos en la clase de hoy. Pero además, si el ticket de salida fuera con nombre de cada estudiante, también podría yo ofrecerle retroalimentación más individualizada a cada uno de los estudiantes. Por supuesto, los portafolios, que ustedes también seguramente conocerán, hay muchos tipos de portafolios. Lo más interesante
para mí en el uso de los portafolios es la posibilidad que el portafolio muestra el recorrido, muestra el proceso, muestra el avance, y esa es la riqueza mayor que tiene el portafolio. Por supuesto tenemos portafolios de mejores producciones, y ahí el criterio no es el avance, sino la selección que hace el estudiante de sus 10 mejores producciones en su disciplina o en un área, y siempre que entramos algo a un portafolio hay que justificarlo, por qué considero que estas son las 10 mejores producciones, o por qué considero que esta producción mejora la producción anterior, con lo cual los portafolios, ya sea en papel, físicos o los portafolios digitales. También a modo de pistas para poder armar rúbricas, para poder armar listas de cotejo, tenemos en varias provincias y en muchos países en Latinoamérica las progresiones de aprendizaje, ¿no? Que son esos recorridos posibles, como si uno armara escaleras de avance por ciclos, ¿no? No de avance, por ejemplo, en este ejemplo no es por grado, ¿no? Sino por ciclo. Entonces el primer ciclo de la escuela primaria, el segundo ciclo, puede ser por áreas disciplinares, puede ser por ciclo orientado básico, que nos ayudan muchas veces a ver por dónde orientar a los estudiantes para seguir avanzando. Para cerrar la presentación y que podamos dialogar, estamos pensando en definir una evaluación con algunas características en general, digo, como mirada, una evaluación transparente para todos, para los estudiantes, para las familias, para los pares, una evaluación que sea coherente con las formas de enseñar, y eso implica que cuando planifico la enseñanza, al mismo tiempo planifico todo lo que va a ser el proceso de evaluación, los momentos, los instrumentos, los criterios, los momentos de retroalimentación, los instrumentos de retroalimentación, o sea, son planificaciones en paralelo, una evaluación favorecedora de estudiantes más protagonistas y más autónomos, ¿no? Saliendo, como les decía al principio, de la idea de ajenidad. Una evaluación continua, ¿no? Porque estamos todo el tiempo en realidad mirando a nuestros estudiantes, diagnosticando, viendo qué podríamos hacer para mejorar sus aprendizajes, y una evaluación fundamentalmente orientadora, no punitiva, una evaluación que oriente a los estudiantes para seguir avanzando, que le permita a los estudiantes una segunda oportunidad en términos de, después de haber recibido retroalimentación, tener la oportunidad de poner en juego eso que ha recibido como retroalimentación y que le permite supuestamente avanzar y mejorar. Yo dejo aquí de compartir, si es que me obedece, porque vieron que no. Bien. Con toda la disponibilidad, por supuesto, para que conversemos, que siempre es más interesante que solo la unidireccionalidad de la presentación. Gracias, gracias Rebeca, súper interesante. Acá hay ruido a escuela, ¿no? Estaba tocando el timbre recién, no sé si ustedes lo Maravilloso, maravilloso ruido. Sí, sí, sí. Bueno, no sé quién quiere, si ustedes quieren preguntar, voy a mirar también el chat, si alguien quiere colocar por escrito una pregunta y yo la leo, también puede ser. Estoy a muchos saludos. Digan, muchas gracias a todas las profesoras y muchos alumnos que nos están acompañando. Para nosotros, el año pasado, yo soy profe de la práctica también de tercer año, fue un insumo muy, muy importante, todas sus charlas, videos, libros, para poder
poner en práctica todo eso durante el periodo de pandemia, y bueno, fue muy de mucha ayuda este insumo. No sé, chicas, alguna de las profes, si quiere contar. ¿Qué tal, Eva? Hola. Y todos, Romina. y Romina Rebeca, Parramelo, ¿qué tal? nuestra jefa de área. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, yo me quedaba pensando, en realidad iba tratando de escuchar, bueno, atentamente, y más que preguntas, en realidad me surgen por ahí algunas reflexiones, ¿no? Porque pensaba, bueno, ¿cómo hacemos para corrernos del modelo, por ahí, de un enfoque, de un posicionamiento, de la evaluación más tradicional, si se quiere, a otra evaluación por ahí más alternativa, formativa? Y en realidad pensaba, bueno, en cuánto nos lleva revisar nuestras prácticas de enseñanza, y usted terminaba la presentación hablando también de la planificación, ¿no? Entonces, a mí me lleva, más que por ahí a preguntas, me lleva como a una reflexión para compartir también con los colegas acá presentes, en cuánto tenemos que revisar de nuestras prácticas de enseñanza en este momento, bueno, virtuales y presenciales, porque en nuestro distrito estamos atravesados por esta doble modalidad, ¿no? Bueno, eso es no sé, me quedo pensando en esa reflexión, y no sé, bueno, si por ahí si alguien más quiere comentar algo, sumar algo. Sí, si alguien quiere sumar, por supuesto. Buenas tardes, mucho gusto. Soy alumna de segundo año de Lengua y Literatura. Quiero agradecerle tener el honor de que una persona con un currículum tan nutrido como el suyo nos dé una conferencia. Muchas gracias. No, al contrario, estamos entre colegas y entre pares. Son solamente recorridos diferentes, pero mucho para compartir. Cambiar un enfoque no es fácil, Romina, o sea, no, porque no es cambiar una técnica, no es que, bueno, ahora en vez de tomar una prueba así, tomo así. Es un enfoque muy profundo que hemos vivenciado durante toda nuestra vida escolar como estudiantes, que los padres han recorrido el mismo camino, y entonces cambiarlo es costoso, complejo, son procesos que no se pueden hacer en soledad, que hay que hacerlo en conjunto, hay que hacerlo con otros, y con otros digo, me refiero no solamente a mi profesor de la materia de al lado, sino institucionalmente, con las familias, con los estudiantes, o sea, es un proceso complejo que además nos saca de una zona de confort, porque bueno, venimos haciendo esto de esta manera y de repente uno se queda, ¿vieron esa sensación de hasta que un paradigma cambia, lo que sucede habitualmente es que conviven, ¿no? Como Perrenú dice, conviven dos lógicas al mismo tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago para hacer evaluación formativa y al mismo tiempo tengo que poner una nota, ¿no? ¿Y cómo hago si yo quiero avanzar distinto, pero los padres reclaman la nota? Bueno, conviven las lógicas. Y en ese sentido me parece que hay mucho trabajo, por un lado de reflexión, de concientización, despacito, ¿no? Con pasos, porque uno a veces quiere cambiar todo. Voy a cambiar la forma de evaluar, voy a cambiar las rúbricas, voy a cambiar, ¿no? Y todo junto tampoco es posible. Y me parece que acá hay, por un lado, procesos de tiempo y fundamentalmente sostener en el tiempo, porque a mí lo que a veces más me preocupa son esas prácticas que se hacen porque está de moda, ¿no? Y que después vieron lo que es la moda. Hoy se usa el blanco y mañana el negro y pasado el violeta, y entonces vamos cambiando. Y la verdad que cambiar un enfoque de evaluación, como bien lo plantea Romina, es cambiar también la mirada sobre la enseñanza. Es imposible hablar de la evaluación si no se habla de la enseñanza. Tradicionalmente uno
queremos cambiar las prácticas de evaluación y llegamos en el recorrido a hablar de las prácticas de enseñanza. Y el ejemplo para mí tal vez más paradigmático de esto es la enseñanza a través de proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque es un ejemplo de cómo la metodología de proyectos ha ingresado mucho a instituciones, ¿no? Pero no la evaluación. Y entonces encontramos que termina el proyecto y hay una prueba escrita, ¿no?, para aquello que se trabajó en los proyectos. O los chicos mismos, los estudiantes, que te dicen, entras al aula y te dicen, no, ahora estamos en hora de proyecto, y la próxima tenemos hora de ciencias sociales. Y uno dice, a ver, algo acá no está bien, porque no, ¿cómo es que hay una hora de proyectos y después está la hora de ciencias sociales? O cómo hay un trabajo profundo, serio de proyectos, y después hay una prueba escrita, ¿no?, sobre lo que se trabajó en el proyecto. Entonces, por eso creo que no hay manera de revisar la evaluación si no se revisa la enseñanza, ¿no?, claramente. Así que ahí acuerdo con lo que planteaba Romina, ¿no? Mucho para pensar entre todos, y mucho también para hablar de esto también con los estudiantes, para hacer esto más visible, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿Cuál es el sentido de otra manera de evaluar, ¿no? Así que hay un largo recorrido. Ojalá que las prácticas que se han comenzado en pandemia se puedan continuar y que no volvamos, si volvemos a la presencialidad, ¿no?, volver a lo que hacíamos antes de la misma manera, sino que nos dé esa posibilidad y el desafío de pensar la evaluación de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso es muy valioso compartir estos espacios con los estudiantes, porque por ahí nosotras ya somos más viejas y uno obviamente que va intentando realizar esto, pero es importante que las nuevas generaciones ya lo internalicen de otra manera para poder utilizar esto con sus alumnos. Yo pensaba en esto, su mirada, que un poco, bueno, lo contestó, es su mirada hacia el futuro, porque en realidad, antes de la pandemia habíamos comenzado con aprendizaje basado en proyectos con mucha dificultad en la implementación por la resistencia misma de romper con lo que siempre se hizo, y la pandemia fue un cimbronazo en la manera, en todo tuvimos que cambiar, pero bueno, ahora estamos volviendo y bueno, su mirada sobre este reacomodamiento, que es otro desafío, ¿no? Porque estamos en una semipresencialidad y no sé el año próximo. Ahí está el desafío también, ¿verdad? Sí, que seguramente, digo, no podemos anticipar cómo va a ser el futuro, con lo cual es muy probable que tengamos de estas modalidades híbridas, mixtas, a veces presencial, a veces... Y no solamente porque haya pandemia, también por decisiones, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas hemos mejorado, por ejemplo, en el uso del tiempo? Seguramente trabajando de este modo. También cuántas hemos perdido, ¿no? Digo, en este balance, cuántas veces la pregunta es, ¿tiene sentido hacer esto presencial? Y a lo mejor no lo tiene, pero bueno, así era la modalidad. Entonces me parece que sí vamos a tener como que estar pensando todo el tiempo en estas modalidades inciertas, novedosas, ¿no?, alternativas, ¿no? Claramente. Sí, absolutamente. Ha habido cosas positivas también que nos ha dejado estas vivencias. Alicia, quería preguntar. Alicia González, la profe. Hola. Hola. Buenas tardes. Muy interesante todo. No, quería retrotraerme un poquito sobre lo que había dicho Romina y lo que habías explicado en cuanto a la reflexión. En general, cuando uno, que es tan necesario para poder avanzar sobre este cambio de evaluar, y sobre todo la ha propuesto Romina sobre el enfoque, ¿no? El enfoque siempre es muy complejo, entonces lógicamente que esta reflexión la tenemos que ir dando paso a paso, pero en esa reflexión
dada paso a paso y colaborativamente, como también lo dijeron, no detenernos, digo, ¿no? Me parece que lo importante es esto, porque también es como lo planteó Rebeca, esto de no tomarlo como una moda, ¿no? Esto de tomarlo seriamente, por eso digo que la reflexión es algo justamente importante, tomarlo seriamente y llevarlo a cabo en el tiempo, ¿no? La complejidad de lo que nos convoca es esa, por lo tanto, el proponernos desde ese lugar a hacerlo con seriedad y con la lentitud que merece. No sé si lentitud sería la palabra, pero digo, por lo menos saber que lleva tiempo, no es algo que me va a salir de hoy para mañana, ¿no? No, solo eso. ¿No? Así es. Así es, pocos pasos lentos pero firmes, ¿no? Sostenidos con los acuerdos, ¿no? Con mucha conciencia, con mucha reflexión para esos pasos que uno va decidiendo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Hay una pregunta en el chat de Darío López. ¿Por qué cree que se sigue evaluando de esa forma? Y qué avances se logran con las evaluaciones entre pares. Supongo que de la forma antigua. Sí. ¿Por qué se sigue evaluando de esta forma? Bueno, por múltiples razones. Algunas yo les compartí al principio, primero porque venimos del modelo de reproducir información y de la evaluación para comprobar si el estudiante sabe o no sabe esos datos, esas informaciones, y venimos desde hace muchísimos años con estas prácticas, muchísimos años, prácticas institucionalizadas, legitimadas, y no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Entonces, siempre que pensamos en un cambio, uno sabe que hay resistencias al cambio de todo tipo. Algunas que tienen que ver con los sujetos, pero también hay condiciones que hay que tener para hacer algunos cambios de práctica, ¿no? Condiciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de cada uno de los docentes. La evaluación formativa necesita de tiempo, nosotros necesitamos tiempo para poder trabajar con los estudiantes. Digo tiempo, no solamente tiempo de fuera del horario escolar, también un tiempo adentro de nuestra hora de clase o nuestro tiempo de clase, que no tengamos que correr porque el programa tiene una longitud que es inabarcable, imposible de llevar a cabo, porque tenemos los espacios tan divididos, tengo 40 minutos y bueno, en cuanto empiezo, los 40 minutos se fueron los 40 minutos, o sea, hay condiciones de distinta índole, ¿no? Condiciones de trabajo nuestra, condiciones de la gramática escolar, de cómo se arman los horarios en cada una de las instituciones, digo, a nivel primario, secundario, a nivel superior. Como les decía antes, situaciones de salir de la zona de confort, la presión que tiene sobre la evaluación, la calificación, o sea, esa pregunta del padre, ¿cuánto te sacaste? No me importa el resto, quiero saber la nota, ¿no? Y eso después también aparece en los estudiantes, dígame cuánto me saqué, dígame si aprobé. Esa idea de estudio para aprobar, no para aprender. Entonces después vieron las preguntas, profe, esto entra en el parcial, y uno dice, ¿qué clase de pregunta es esa? Digo, para entenderla, bueno, es esa pregunta absolutamente disociada, o sea, sí, porque ¿cuál es la respuesta? Si le digo que sí, lo va a leer, y si le digo que no, no lo va a leer, y entonces, ¿cuál es el sentido de que lo lea? ¿Para qué quiero que lo lea? ¿No? Entonces ahí viene la pregunta, ¿tiene sentido que lea esto? ¿Cuál sería el sentido entonces de esta lectura? ¿Si es simplemente para cumplir un programa o tiene un sentido ese aprendizaje? Entonces nosotros tenemos que recuperar el sentido del aprendizaje y cambiar las prácticas. Entonces también, ¿por qué se sigue evaluando? Porque también se sigue enseñando y priorizando programas largos, contenidos largos, bibliografía larga, ¿no? Nosotros a veces con mi equipo, nosotros
tenemos una cátedra en la Facultad de Derecho en la que formamos a los abogados que quieren ser docentes. Y nos pasa que cuando escribimos el programa, ahora los programas ¿vieron? Se cuelgan todos en internet, todos pueden mirar todo, nosotros colgamos un programa con, les diría, una bibliografía que entendemos que es posible de leer en un cuatrimestre. Pero tenemos pares que cuelgan una bibliografía 5 veces superior en cantidad. Y entonces nosotras nos debatimos en el equipo discutiendo si hacemos un cómo sí, entonces ponemos una bibliografía para que los demás digan, mirá, qué cuerpo bibliográfico con tanta bibliografía, que jamás en un cuatrimestre ningún estudiante puede llegar a leer. O, como hacen los contadores, hacemos un blanqueo y ponemos los textos que creemos que van a leer y, por supuesto, siempre la bibliografía optativa. Entonces, cuando la primera vez que pusimos nuestro programa blanqueado, recibimos comentarios de algo así como poco académicas, porque en lugar de 100 textos solo había, supónganse, no sé, 50. Entonces también hay algo de la presión del contexto por cambiar, en esto que es uno diría un aspecto casi formal, pero no es verdad que van a leer todos esos textos. Entonces, ¿por qué? Y eso, digo, como ejemplo muy sencillo de todo lo que se hace en aras de supuestamente cumplir con expectativas, cumplir con modalidades, pero en realidad no sucede eso después adentro del aula. Entonces uno también entra en esas contradicciones, muestro una cosa pero hago otra, y nosotros queremos que haya coherencia entre lo que se dice, lo que se hace, lo que le pedimos a los estudiantes, lo que es posible, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, hay muchísima investigación sobre el valor del trabajo entre pares. La mayor cantidad de investigaciones en el campo de la evaluación formativa en el trabajo entre pares es en el nivel superior. O sea, ustedes busquen bibliografía sobre investigaciones y la mayor cantidad de trabajo de campo se han hecho en el nivel superior mostrando las ventajas que tienen las prácticas entre pares bien enseñadas. No, dale, vení, mírame, decime qué te parece mi texto, yo te miro el tuyo y vos me decís qué te parece. No, como prácticas sistemáticas, formales, con instrumentos, con preguntas, con criterios transparentes, con un trabajo riguroso y sistemático. No, como Alicia es mi amiga, entonces le digo, qué linda, Alicia, tu trabajo, y Alicia mira el mío y me dice, ay, qué lindo. Nada, eso no suma absolutamente nada, como tampoco suma hacer esas prácticas 2 o 3 veces por año. No suma, porque no se convierten en prácticas sistemáticas. Entonces, hay muchísimo resultado para mostrar de estas prácticas, Darío, frente a tu segunda pregunta. Tenemos otra pregunta acá en el chat. Estaba pensando mientras usted hablaba sobre lo de la nota, que una de las preguntas muy frecuentes en estos días de padres y alumnos es cuándo el RITE pasa nota. Digamos, esta evaluación que ha quedado no piensan que, bueno, debe mutar a la nota en algún momento. Tiene que mutar porque por ahora los sistemas piden la calificación, pero si uno hace un buen trabajo con la evaluación formativa, uno diría que pasar a la nota, y les voy a dar un ejemplo. Si la evaluación formativa básicamente pone el foco en los avances, ¿sí? Y después tenemos una evaluación más sumativa que lo que de alguna manera muestra es el logro, hasta dónde hemos llegado, ¿está bien? O sea, entonces uno podría perfectamente definir que del 100% el avance vale el 70% y ese momento final donde la función allí de la evaluación sumativa es la integración, que yo no lo puedo hacer en la mitad del proceso, ¿está bien? O sea, hay un momento donde yo, bueno, junto todo, ¿no? Y eso vale el 30,
Y si yo hice bien el trabajo con la evaluación formativa, digo, tendría un 70% de la calificación vinculada a ese recorrido, a ese avance, ¿no? Donde obviamente estoy valorando mucho el avance. Alguien que empezó con 2 palabras y después avanzó a 4. No sé si llegó todavía a las 8 que tenía que llegar, pero pasó de 2 a 4. Y eso tiene un valor en términos de aprendizaje que tiene que ser reflejado en la calificación, hablando del sistema de calificación. Puedo hacer 60 y 40, bueno, eso depende, digamos. Pero eso es posible de pensarse y diseñarse de esa manera. Con lo cual, si yo digo, me esfuerzo por una buena calificación, mi mayor esfuerzo va a tener que ver en el recorrido, en el avance, además de, por supuesto, la producción final. Entonces, no es complejo pasar a la calificación pensado desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, si me van a decir la calificación es el 90% de lo que hiciste al final y solo el 10% del recorrido, estamos borrando en un codo todo el recorrido que propusimos, toda la fuerza que quisimos dedicarle a la evaluación formativa, que es para mostrar cuánto un estudiante avanza. Y ahí sería bastante más fácil calificar, digamos, ¿no? Perdón, Rebeca, soy Beatriz de segundo año Lengua y Literatura. Hola, Nunca la educación, yo soy una persona madura, soy una mujer mayor, nunca la educación contempló a la inteligencia atrapada. Llamo a inteligencia atrapada lo que en psicología se considera que el alumno que es tímido, que es inseguro, que es nervioso, cuando va a rendir un examen final, los nervios lo traicionan y no puede articular palabras. Por ejemplo, yo este año tengo una compañerita joven con ese problema. Ahora se aproximan los finales. O sea, yo arrastro del secundario, que fue hace mucho tiempo atrás, que a mí no me gustaba matemática, por eso soy estudiante de lengua y literatura. Entonces me quedaba en matemáticas. Mis padres me mandaban todo el verano una profesora particular, o sea que yo iba con los conceptos, pero para un 10. Cuando llegaba a la parte del oral, Rebeca, ni para atrás ni para adelante. Bueno, salía de ese aula llorando, pues yo, Dios mío, ¿cómo no le demostré nada, no pude devolver nada? No, bueno, y aparte mis padres tenían que pagar a la profesora, ellos se defraudaban. Bueno, eso me pasó ya de adulta, soy una mujer adulta, mayor, cuando en el anteaño pasado comencé el profesorado y vino el primero o el segundo final oral, porque yo arrastraba de aquella época, del 70 y pico, ese trauma. Entonces, no soy solo yo, son montones y montones de alumnos de los distintos niveles que hay que contemplar que ante un acto de timidez, de inseguridad, de ansiedad, hay que tratar de darle otra oportunidad, de que se relaje, de darle otra oportunidad. También estoy segura que eso ocurre en las universidades. Está claro que el modelo de evaluación tradicional es ese modelo, ¿no? De ir a rendir un examen final lleno de temores, angustias, de esas situaciones que en muchos casos paralizan, que en muchos casos el estudiante no puede enfrentar. Me parece que ahí hay que mirarlo desde varias perspectivas. Una es que está claro que nosotros tenemos que diversificar los modos en que los estudiantes evidencian sus aprendizajes, ¿está bien? ¿Por qué únicamente oral? ¿Por qué únicamente escrito? ¿Por qué únicamente individual? ¿Por qué? O sea, si nosotros hoy, y justamente con los aportes de la psicología cognitiva, sabemos que aprendemos de muchas maneras diferentes, que somos inteligentes de muchas maneras diferentes, la pregunta sería ¿por qué únicamente examen oral? ¿No? Entonces eso tiene que ver con la diversidad de instrumentos de evaluación. La segunda cuestión tiene que ver con el valor en términos de la aprobación aquí de la certificación que tiene el examen final. Porque si el examen final, aún ese tradicional oral,
valiera el 30% de la calificación, por ejemplo, seguramente los estudiantes irían a esa misma escena, digo, sin cambiarle nada, con otra situación, porque hay algo que el estudiante ya fue mostrando de sus aprendizajes, y en ese momento lo que el estudiante debería hacer, por ejemplo, es mostrar, por ejemplo, cómo integró distintas partes, o explicar algo del trabajo que ya viene haciendo y que él mejoró para esa instancia, ¿no? Pero también agrego que lo tercero podría ser que también el estudiante de algún momento tiene que aprender a comunicar sus ideas. Ahora, claramente, el mejor momento para aprender a hacer eso no es en una mesa de examen final. El estudiante tiene que haber practicado, digamos, nosotros tendríamos que haber generado oportunidades donde el estudiante haga presentaciones parciales de un pedacito, de un ejercicio, de una actividad que hizo, para poder ir de alguna manera ganando confianza y además ayudándolo nosotros con retroalimentaciones para mostrarles, bueno, si tenés tanta dificultad, a lo mejor está bueno que te prepares un PowerPoint, entonces te apoyes en el PowerPoint en lugar de estar allí, ¿no? En esa sensación de que estoy con la nada misma, o empezar al revés, en lugar de empezar exponiendo, a lo mejor puedes empezar mostrando algo que traes, algo concreto, ¿no? Una producción, y después, o sea, y eso tiene que ver con las estrategias de retroalimentación, pero que son previas al momento de examen final. Con lo cual uno diría, hay que pensar en las modalidades, diversas modalidades de, no diría examen final, de la evaluación sumativa, que es la función de integración, que es el momento donde yo muestro cosas integradas, pero no es el momento donde yo pongo en juego mi acreditación. Es un momento sumado a otros donde yo voy acreditando aprendizajes. Entonces cambiaría también el sentido de esa famosa, terrible y tremenda mesa de examen, donde no conozco a nadie que diga qué felicidad voy a la mesa de examen. Nadie, ni nosotros como adultos, ¿está bien? Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos en esa lógica cuando sabemos, entendemos que no es la mejor modalidad? Lo cual no significa ni facilitar, ni bajar el nivel de ninguna manera. Es mucho más difícil, miren, la investigación que a mí me impactó hace muchísimos años de Black y William, que saben que son dos ingleses que trabajan muchísimo con la evaluación formativa, hicieron en Inglaterra, en una universidad sumamente importante, un trabajo de campo con los estudiantes de la carrera de administración y de economía, que los docentes habían cambiado la forma de evaluar. Y salieron del multiple choice a trabajar con casos. Y les preguntan a los estudiantes si están más conformes con este formato de evaluación, qué sé yo. Los estudiantes contestan que no. Imagínense este impacto, ¿no? Venir trabajando, lavándoles el cerebro a los docentes para que cambien su forma de evaluar, y los estudiantes dicen no. ¿Por qué? Porque en las evaluaciones con casos tenemos que pensar mucho. Mientras que en las de Choice nos aprendíamos de memoria definiciones, autores, nombres, ¿no? Bueno, entonces, de ninguna manera cambiar la modalidad es facilitar o bajar el nivel, todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí cuando se piensa en la evaluación de proceso y la evaluación sumativa, hay que pensar en modalidades diferentes en los dos campos, en la de proceso, en la de recorrido, y en la sumativa, donde yo voy a, de alguna manera, juntar las partes, que además, si vengo haciendo, por ejemplo, si vengo haciendo trabajo por proyectos, ¿qué tendría que mostrar en el momento de examen final? La producción final, ¿no? Supónganse el producto. Ahora, ese producto debe haber tenido muchas oportunidades de ser revisado en el proceso para poder ajustar, porque si yo llego a la producción final y ahí ustedes me dicen, bueno, lamento, esta producción no está bien, vuelva el año que viene, vuelva en marzo, no hice nada de evaluación de proceso. La evaluación de proceso me tiene que haber servido a mí para
corregir lo que no está bien, para decirme, bueno, por este camino no, cambiar la estrategia, cambiar el recurso, volver a leer este texto. Yo tengo que haber tenido la posibilidad de recorrer y cambiar. Y entonces debería llegar al final, ¿no? Mostrando esa producción, dando cuenta del recorrido. Yo le preguntaría, decime, ¿qué lograste cambiar? ¿Qué lograste ahora que lo ves todo junto, ¿no? Si lo volvieras a empezar, ¿lo harías igual? ¿Lo harías distinto? ¿Qué cambiarías? ¿Qué recomendaciones le harías a un estudiante que va a empezar a hacer ese proyecto el próximo cuatrimestre, ¿no? ¿Qué le evitarías, ¿no? de caminos que no son los mejores? O sea, todo eso debería formar parte de la mesa de examen. Y por supuesto, hasta discutir, bueno, vos elegiste acá este autor, explícame por qué este autor, ¿no? Y por qué no este otro, bueno, eso implica un enfoque diferente de la evaluación en el recorrido y también en el momento de examen final. Bueno, eso es el compromiso que uno asume si quiere cambiar las prácticas de evaluación, ¿no? Absolutamente, sí, sí. No sé, bueno, en el chat hay algunos agradecimientos o gente que me ha puesto la práctica, la evaluación formativa en práctica para las jornadas, y sobre los programas que mencionaba usted que son demasiado largos, y una profe Silvana de matemática pone que en matemática sucede lo mismo, se dan muchos contenidos y pocos problemas. Bueno, son algunos de los comentarios. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, o liberamos a Rebeca, igual si hay más preguntas, por favor me indican. Paula Lauría, profe de práctica del profesorado de inglés. Sí, Paula. Hola, buenas tardes. Hola, Rebeca. Súper agradecida de esta instancia. Realmente un placer escucharte. Mi inquietud surge como docente, no de la práctica, sino docente en práctica, sobre una manera de trabajar que nos han propuesto en un colegio secundario donde trabajo. Yo soy profesora de inglés, y junto a las profes de lengua española, nos piden que evaluemos a los chicos con una única nota desde las dos áreas. Y bueno, tuvimos momentos de revuelo, porque bueno, no estamos, si bien estamos trabajando y hemos incursionado en el trabajo por proyectos, y realmente nos cuesta la evaluación en este sentido, porque bueno, los contenidos también, si cotejamos los contenidos que nos piden los diseños de las dos carreras, a pesar de compartir esto de que somos una lengua, los contenidos que piden a lenguas extranjeras no son los mismos ni en complejidad, ni en que los chicos que realmente en lengua española tienen que producir a otro nivel. Entonces, bueno, mi duda es esa. Veo que está Lore, que es una de las profes de lengua, que es compañera mía, porque ahora, bueno, se acerca el final del cuatrimestre y tenemos que acordar eso. ¿Sí? En la escuela nos dijeron, pongan las notas por separado, y después, si está aprobado un chico en lengua inglesa y no está aprobado en española, va desaprobado en los dos. Si aprueba una y no aprueba la otra, está desaprobado en las dos. Y a mí me parece que no es así, que tendría que haber otro plan, otro proyecto, ¿no es cierto? Sí, yo puedo tener algunos criterios comunes. Voy a dar un ejemplo, comunes en un aspecto. Por ejemplo, yo puedo querer evaluar la capacidad de comunicar ideas en las dos lenguas. El criterio es común, pero obviamente las respuestas pueden ser bien diferentes. Pero el criterio es común. Entonces yo puedo distinguir criterio común, ¿sí? Capacidad de trabajar en equipo, y puedo mirar eso en inglés y puedo mirarlo en castellano. Capacidad de argumentar. Entonces, los criterios pueden ser los mismos, pero los descriptores, si hago una rúbrica, los descriptores van a cambiar, claramente. Esa es la primera cuestión. La segunda, que yo
en el caso de tener suponete estos 3 criterios comunes, debiera también tener otros 3 diferentes. Entonces, mi rúbrica en inglés estaría conformada, por ejemplo, por 6 criterios, 3 como criterios son compartidos, no los descriptores, o por lo menos alguna parte de los descriptores, y 3 que son propios de inglés y 3 que son propios de castellano. Entonces, eso sería más justo, más equitativo, porque son lenguas bien diferentes. Entonces, pero claramente digo, yo quiero que aprendan a comunicar sus ideas en las dos. Eso es el criterio común. Ahora, la manera en que lo van a hacer en inglés y lo van a hacer en castellano es diferente y, digo, la pregunta sería, ¿por qué un estudiante que aprueba en una aprobaría por defecto, como dicen, por default, la otra o viceversa, ¿no? Me parece que ahí, bueno, no creo que esté enfocado, no sé si ese es el espíritu, yo digo, estoy solamente respondiendo a tu pregunta, digo, no sé más nada, no tengo más datos que pero en principio, por eso digo, podría tomar 2 o 3 criterios comunes, ¿está bien? Pero claramente, miren, estoy pensando en un ejemplo, aun si fuera el mismo, por ejemplo, la capacidad de comprender un texto, ¿no? Entonces, supónganse que si yo tengo un descriptor de nivel muy alto, pondría, para mostrar si el estudiante comprende el texto, si es capaz, por ejemplo, de explicarlo con sus propias palabras, si es capaz de fundamentar las ideas, si es capaz de establecer relaciones entre las ideas. Puedo tener eso igual en inglés, exactamente igual. Ahora, yo puedo saber hacerlo en castellano y puedo no saber hacerlo en inglés. ¿Se entiende? O sea, que aún teniendo el mismo criterio y los mismos niveles en los descriptores, en algunos criterios, no en todos, de ninguna manera significa que porque lo hago bien en una, me va a salir igual en la otra. Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, vamos cerrando ya. Le agradecemos muchísimo su tiempo, Rebeca. Para nosotros ha sido un honor. Nuestro instituto, bueno, hace 60 años que es una ciudad chica, pero uno de los primeros de la zona, formando docentes, y bueno, estamos muy orgullosos de haber podido contar en nuestro ciclo de charlas con usted. Agradecemos a María también, agradecemos a los profes que nos han acompañado hoy, a los alumnos que todos con tanta atención la han escuchado, y bueno, especialmente a usted por regalarnos su tiempo, su sabiduría, la verdad que un honor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, siempre es bueno que conversemos, así que muchísimas gracias por la invitación, y bueno, gracias también a María. María siempre habla bien de Lincoln, siempre habla bien de la formación docente de Lincoln. Quiero decir esto también, que sepan, es una buena embajadora, Así gracias, que sí. Gracias, muchísimas gracias, fue un honor. En la zona, bueno, ahora la oferta se ha multiplicado, obviamente, pero en los comienzos era uno de los únicos lugares, así que estamos muy orgullosos y un lugar con mucha cultura. Bueno, gracias a todos y bueno, a seguir luchando para mejorar la educación, de cada uno desde su lugar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un aplauso, sí. Hasta luego. Sí. No. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, María. Gracias. No, gracias a ustedes, un lujo. Lo de hoy un Chao, lujo. gracias. Gracias, María. Chao. Muchas gracias, Adiós. hasta luego. No, gracias.